Hola, hola Ana María, ¿cómo estás? Hola Laura, muy bien, gracias. Contento de que estemos aquí nuevamente en Zoom, encontrando. Sí, compartiendo pues esta charla. Somos dos docentes de voz. Y bueno, pues hablando de cuestión de la voz, Ana María, ¿qué es la voz? ¿Qué es Vamos a la voz? reflexionar. Reflexionemos sobre la voz. Ujú. Eh, la voz es sonido. La voz la escuchamos. La voz la percibimos porque resuena, sigue sonando. Si nos tocamos, podemos sentir la voz aquí, aquí, incluso en otros lugares. Yo tengo este taller ritual acústico en que resonamos todo el esqueleto, pero eso es otro tema. La voz es sonido. La voz, todos los animales tienen voz y nosotros tenemos que recordar siempre que somos animales. Somos mamíferos. Por más tecnología y viajes a Marte y otros lugares, seguimos siendo mamíferos. Y funcionamos como tales. Así es. Entonces, todos los animales tienen voz. Pajaritos. Miau. Sí. Son voces. Son voces. A lo mejor no tienen los mismos propósitos que nosotros, no sabemos. Pero también podemos saber que los animales se llaman entre ellos usando su voz. Y también expresan emociones. Porque una característica de los mamíferos es que nos emocionamos. Y también expresan intenciones. O sea, estoy pensando en perritos. Cuando un perrito quiere algo, usa su voz además de un gesto físico. Y podemos entenderlo, eso es lo más curioso. O sea, somos todos políglotas. Bueno, volviendo a la voz humana, vamos a hablar de la voz humana. Hace un rato, la voz se produce en un lugar que es la laringe, que está aquí, es la nuez de Adán. Así le llama, pero no es ni una nuez ni es de Adán. El aire entra a los pulmones y sale de los pulmones, que son como bolsas, literalmente. Cuando están vacíos, están chupaditos. Y cuando ha entrado el aire, pues están inflados. Entonces, eso produce que la parte de la expiración, que es parte del ciclo natural de la respiración, el aire pasa por la laringe. Y es aquí donde se produce el sonido. Y porque hay dos masas musculares que se juntan, les llaman cuerdas vocales, pero de cuerdas no tienen nada. Y su función, ¿Por qué? o sea, producen la voz, sí, pero no es su Pero son... función fundamental. Ujú. Entonces, la función fundamental es defender al sistema respiratorio, que es un sistema vital, permite la vida, si uno no, es radical. Si uno respira hay vida, si uno no respira no hay vida, no hay término medio. Entonces, no es que un poco queme, no, sí o no. Entonces, el aire pasa por la laringe y estos músculos llamados músculos vocales, si de arriba se verían así. Este es adelante, esto es atrás. Ujú. Tienen un ligamento interno y en respiración estamos así. Y en fonación Abierto. estamos así, claro, porque así pasa el aire. ¿Ya? Si estamos en fonación, funcionan así. Y depende de la altura tonal, es la rapidez con que se van a mover, pero no solo se mueven así, sino que se mueven así también. Sería, donde está junto es adelante.
Sería como así, de abajo hacia arriba. Y es la presión del aire. ¿La que mueve las cuerdas? Sí, la que mueve los músculos vocales. No me gusta llamar cuerdas porque no son cuerdas. Digamos como que flamean, no se estiran y se contraen. Se contraen mientras lo que se separa más, si la nota es aguda, el cierre es más delgado. Si la nota es grave, el cierre es más grueso, ¿ya? Pero funcionan así, ¿ya? Es como un movimiento ondulante. O sea, delgado es así y grueso es todo. Todas las cuerdas. Sí. Todas las cuerdas. Sonido agudo. Okay. El contacto es menos, porque la parte de abajo está más separada. Está. Claro. Son dos masas musculares, esa es la descripción anatómica, ¿ya? Ajá. Pliegues. Ajá. Entonces, cuando el epiglotis tiene, o sea, la laringe, su tubo, tiene un cartílago que es la epiglotis. Cuando uno traga, es como una lengüeta. Cuando uno traga, la epiglotis baja, así. Entonces, impide que el alimento se vaya al tracto respiratorio. Pero si llegara a suceder que se va, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? A veces sí, uno expele lo que no pertenece, porque solo pertenece aire allí. Lo que no pertenece a veces puede ser una pelusa del medio ambiente, el polvo ambiental, claro. A veces la saliva. El agua. A mí a veces cuando tomo mucha agua así rápido, me pasa que luego se me va, ¿no? Como dice, se me fue. Entonces toses. Bueno, ya es conocido que hay gente que ha perdido la vida simplemente porque se atoró con algo y no hubo quien lo asistiera, ¿no? Cuando estábamos más cerca del origen, los seres humanos, como ser energía, nos comunicábamos con el sentimiento. No necesitábamos hablar. Ni siquiera telepatía, porque la telepatía incluye el lenguaje, sino que con el sentimiento. Y yo en lo personal pienso que los animales en gran medida se comunican desde el sentimiento. Y después nos complicamos y nos fuimos separando más del origen y entrando más en lo que se llama memoria humanidad. Entonces surgió el lenguaje. Y está esta historia en la Biblia de la Torre de Babel. Yo no soy religiosa, no comparto ninguna religión. Tengo una vida espiritual, sí, pero no religiosa. Entonces, en la Torre de Babel, pues en que surgieron varios idiomas. Anoche mismo escuchaba en uno de los programas que sigo, en que se hablaba de que lo que se perdió fue la facultad de comunicarse desde el sentimiento. Entonces surgen otras maneras que más producen desentendimiento que entendimiento entre nosotros, por eso diferentes lenguas, ¿no? Hay registros de esto, no solo en las tablillas de Sumeria, sino que en otras informaciones de pueblos originarios, de pueblos antiguos, ¿no? Entonces, esto hace tiempo llega saliendo a la luz. Pero bueno, volvemos a la laringe y el sonido. Entonces, nuestro sonido, nuestra voz, nos sirve para comunicarnos, para hablar, y también nos sirve para cantar. Feuerfrei. Pop rock. Musical. Me parece tan rico estar hablando contigo desde el sentimiento de la voz, ¿no? El sentimiento, que no es lo mismo que emoción, ¿ya? El sentimiento es lo profundo. La emoción ya es otra cosa, que son liberaciones del hipotálamo y qué sé yo. Son fluidos, ¿ya? Y tienen que ver con la superioridad humana. El sentimiento es algo superior. Entonces, ¿qué es? Pues hago algo con gratitud, ofrezco algo,
me importa el otro, no me importa, es algo que es más profundo, es superior al sentimiento. Claro, también hay sentimientos de baja frecuencia, ¿no? Una tristeza muy profunda, qué sé yo, cosas así, o de repente envidia, así, La ira. así, la ira. La ira es una La emoción. ira. La ira es una emoción. No es, más que sentimiento, es una emoción. Entonces, bueno. Ok. La voz cantada, yo diría que es una extensión de la voz hablada. Y en los tiempos, digamos, renacimiento dentro de la historia de esta civilización, porque han habido otras, fue un momento en que todo se elaboró muchísimo, sobre todo en el renacimiento, lo que en el arte visual puede ser el rococó, el barroco, que son ya a un nivel de deformación. Ahí nos encontramos con el canto lírico, que es una forma ya tremendamente elaborada, en que tienes que hacer cumplir una serie de condiciones para que se produzca esta calidad de la voz. Ok. Como el ballet, para mí el canto lírico lo pongo en paralelo con el ballet clásico, que es una forma. En el arte se habla de manierismo. Cuando ya expresaste así lo más natural y ya de esto de lo natural se empieza a deformar en una complejidad técnica y estética muy grande, se habla de manierismo. Para mí, la ópera y el ballet son manierismos. Lo que no significa que sea ni bueno ni malo, sino que lo estoy contextualizando dentro de lo que es historia del arte, simplemente. Un lenguaje estético muy de una época. Claro, muy particular. Que corresponde a la época y que tiene un grado de tecnicismo muy grande. Muy elaborado el grado de tecnicismo. Pero en cuanto a lo que es la voz, el sonido de la voz, ese no es un sonido natural, es un sonido hecho, fabricado con ciertas condiciones, usando el cuerpo de una manera determinada. Y aunque el intelecto. Claro, el intelecto, la intención, como un entrenamiento determinado que me produce esta estética como resultado. ¿Ya? Pero el sonido de la voz ahora nos sirve para expresar emociones, por ejemplo, si estamos tristes lloramos, si estamos muy alegres o algo nos divierte, nos reímos, usamos la voz. Hay veces que uno deja salir un suspiro con un hilito de voz, expresa. Es un sonido que expresa emoción. La voz, emoción o sentimiento, que no son lo mismo. Cuando uno se queda robado con algo, un atardecer, una belleza, una pintura, de repente una obra dancística que te conmueve mucho, cualquier elemento, ya sea elaborado o no, que te conmueve mucho, te arroba, te emociona, deja salir algún sonido de admiración porque sale simplemente, que no puede no ser generalmente ese tipo de sonidos, no son premeditados. Ana María, tú has sido una investigadora de la voz, pero justo a partir de esto que estás hablando, ¿qué es lo primario para la expresión verbal? Porque de alguna manera es una expresión verbal, poder emitir un sonido que viene de una emoción o de una, ¿cómo le llamas? Sí, una emoción, ¿no? Yo he visto antes de esta entrevista, estábamos hablando de que se ha perdido mucho esta necesidad de expresar. Ahora, con la época tecnológica, yo he pasado días en donde no hablo porque estoy todo el día taca, 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 ¿no?
estas cosas de la emotividad, por falta del contacto humano, se han perdido. Pero quería hacer este paréntesis porque me cayó a mí este 20 de lo que estás diciendo de si yo voy a ver un concierto, si algo me embeleza, si algo me asusta, es tan particular de una expresión verbal y me gustaría que hablaras más de eso, es maravilloso, pero ahorita lo hemos perdido y es bueno, en este tipo de cursos, por ejemplo, como en el que tú vas a dar, lo podemos volver a recuperar, porque no sabemos, estamos a punto ya de regresar poco a poco a la normalidad, pero no sabemos qué tanto nos ha afectado interiormente como seres humanos no poder expresar durante un año estas cosas de las vivencias. Pero también antes de la normalidad, vivíamos en acelerarnos, en hacer las cosas prácticamente para sobrevivencia, para dormir, llegábamos, nos dormíamos, de trabajar todo el día en la oficina, sí, tal, pero no había, tampoco nos dábamos el tiempo, ¿no? De poder vivir plenamente a través de un ejercicio tan, vaya, como tan explícito, tan sencillo de estar consigo mismo como son los que tú haces a través del trabajo de la respiración, de este disfrute, ¿no? Creo que lo final es la voz, o sea, lo final es el sonido o la voz que sale o la expresión que sale, pero el principio de recuperar toda esta expresión desde nuestro ser que hablábamos. Mira, ¿no? La necesidad de expresión es una necesidad muy grande del ser humano. Y es mamífero también. Como te decía, como hablábamos al comienzo, todos los animales tienen sus sonidos y expresan, y podemos comprenderles a las mascotas. De hecho, hay un diálogo con las mascotas. Yo no tengo mascota, pero lo veo. Pero, ¿qué nos ha causado? Nos ha causado un repliegue hacia el interior, que en algunas personas depende de su contacto consigo, les puede haber fortalecido, que es mi caso. Yo soy ermitaña, entonces no me causó gran cosa. Hace poco que vivo aquí en Mérida, entonces tampoco tengo muchas relaciones. Pues la voz sale. Pero hay personas que les cuesta sacar la voz porque tienen miedo de expresar, porque tienen miedo al juicio, miedo a lo que les van a decir o lo que van a pensar de ellos. Y además, esto del canto. Bueno, antes de pasar al canto, ¿qué hace que conjuguemos en lo que decimos? Es el pensamiento, nuestro sentimiento. O sea, yo digo algo porque necesito decirlo, es un sentimiento, ¿ya? Nuestra emoción, en cómo me afecta, por eso es diferente sentimiento de emoción. La emoción es cómo me afecta lo que estoy diciendo o no. A veces el silencio es muy elocuente, a veces el silencio es más elocuente que las palabras. Entonces, es una conjugación de elementos, es algo muy complejo, en que finalmente, bueno, incluye el proceso respiratorio y todo es coordinado por el sistema nervioso central. Tengo una necesidad de decir, que es el sentimiento. Tengo una intención con lo que voy a decir, lo digo para algo. O no lo digo para algo. Claro, también no lo digo. Tengo una emoción, cómo me afecta lo que estoy diciendo. Y tengo el pensamiento, el contenido. Claro. A eso le sumamos la articulación de la palabra, que es lo que sucede en la boca, cómo movemos la boca. O no la movemos, porque también hay gente que habla así. O gente que habla con la boca tan tensa, sucede mucho en la Ciudad de México, casi ni salen las vocales porque está todo muy apretadito.
Yo le llamo los modismos, agarramos modismos de hablar, ¿no? Hace poco di una asesoría para unos chicos que van a montar una obra y van a montar personajes van a actuar personajes que son de el norte del país, gente de Tijuana, gente de Aguascalientes, gente de, en fin, del norte del país que tiene una manera de hablar, ¿no? Un acento. Se usan acentos. ¿Por qué se dice acentos? Porque acentúan ciertas vocales o ciertas consonantes, ¿no? Pero, por ejemplo, hay modismos. Exactamente. Entonces hay modismos, pero también, por ejemplo, esa gente del norte es como muy segura, ya su acento es muy claro porque lo escucharon desde niños. Pero, por ejemplo, si ya vemos personas, a veces en Ciudad de México, o en otros lados donde creamos como el tonito falso de lo que no, como no hablamos. El lenguaje es vivo y es local. Es local. Es local, así es. Sí, así es. Entonces, bueno, lo que surge con la voz es una conjugación de todos estos elementos. Entonces, si tenemos un pensamiento que nos es importante, con una intención de decir y que nos provoca una emoción y tenemos ese sentimiento de necesidad de decirlo por X, va a salir. Pero si nos entra un miedo o una inseguridad de ser juzgado, o a lo mejor lo que voy a decir no es lo suficientemente bueno en este espacio, o no es adecuado, entonces va a salir la voz, es donde se va a notar. La voz es lo que acusa. Entonces es allí donde se va a notar. Entonces muchas veces las personas se quedan con la voz adentro, pero en el fondo claro, el miedo de decir no es un problema de voz. A veces la voz no sale, y me ha tocado no hace mucho trabajar con gente porque su tono muscular es muy bajo. Hace poco tiempo me hicieron una entrevista. También tienes con gente de... Es una cuestión también fisionómica, de la fisionomía sí, también, ¿no? Y del tono muscular de la persona. El tono muscular, algo básico, como tu condición. Eso es lo que trabaja en sintonía. Mira, hace un tiempo, el año pasado, ya ves que con esto, cuando empezó la vida en Zoom, fue como un destape de muchas cosas, ¿no? Fue una gran oportunidad de intercambios también. Me hicieron una entrevista, una maestra de LENAT, muy querida, muy amiga mía. Entonces, había un muchacho, los muchachos me hicieron preguntas, ¿no? Entonces, había un muchacho que me decía que le habían dicho que su problema de voz era un problema psicológico y que fue con un psicólogo, estuvo en terapia y sin embargo su problema de voz no se resolvía. Entonces, yo me di cuenta a través de la pantalla que su problema era de tono muscular. Su tono muscular era muy bajo, es como una flojera muscular. Y esto lo veo en aumento en los jóvenes, como una falta de energía básica, una falta de energía vital. Entonces, eso se compensa con esfuerzo, porque si no, la persona no puede estar, simplemente se cae, así. Literal, no estoy exagerando. Entonces, su manera de compensar y poder estar en la vida es elevar el tono muscular al nivel de la tensión. Entonces, lo que le pasaba a este chavo era un problema de tono muscular. Y le habían dicho que tenía un problema psicológico. O sea, todos tenemos problemas psicológicos. Vamos, ¿quién se escapa, no? Cosas que son parte de las individualidades, han sido tachadas como patología. No, somos todos diferentes. En una misma familia, todos los hermanos tienen historias diferentes, teniendo los mismos padres y habiendo vivido las mismas situaciones, ¿no? Las mismas circunstancias. Es como uno se vive las cosas, o sea, puedes encajarlo mejor y aceptar, o encajarlo peor, y entonces ahí... Vamos, no digo que los psicólogos sean innecesarios, no, sin ayuda. Yo en algún momento de mi vida tomé terapia porque en algún momento uno necesita integrar
integrarse, sobre todo porque estamos inmersos en un sistema en que todo está afuera y que nos pide ser todos iguales, cuando nadie es igual a nadie, somos todos seres únicos. Y que para tú estar bien en la vida tienes que cumplir con ciertos requerimientos que te lo están inyectando desde la escuela, y que resulta que no tienen que ver con tu ser. Entonces, y no le dan espacio al ser porque, y si no cabes dentro de las regularidades que te impusieron, entonces tienes problemas psicológicos. Por supuesto, o sea, yo he sido desadaptada toda la vida y lo sigo siendo a mucha honra. Eso, y las voces también son sociales, porque uno ve los adolescentes, los que fueron adolescentes en una época, adquirieron cierta manera de hablar. Y luego viene en otra época, pues yo soy vieja, entonces me doy cuenta de esas cosas. Luego hablan de otra manera y tienen otra calidad de voz, porque bueno, los jóvenes necesitan identificarse con sus pares. Entonces se hace como una cuestión cultural en que se caracteriza una generación de otra por maneras de hablar. Entonces, sí da una voz específica y una manera de expresarse específico. Entonces, es muy amplio. Para encontrar la propia voz hay que explorar. Simplemente, y ahí encuentras dónde vas. Además, la voz cambia. Cambia con el tiempo, cambia con la edad, está muy sujeta al sistema endocrino. Es algo, es un, como que una cosita. Yo digo que la voz es un pajarito que se desenrolla en la boca. Claro. Esa, bonito. Es muy... Qué bonito, Ana María. Entonces es muy variable y para encontrar uno su propia voz, el único camino es explorar. Porque tu voz es única, así como tú eres un ser único, tu voz es única. Y tu manera de expresar es único. Y es eso lo que hay que encontrar. Y la única manera de encontrarlo es explorando. Y aceptando todo lo que sale de uno. Eso. Además, creo que, como para concluir un poco, creo que quienes tenemos la posibilidad de expresarnos de esa manera, pues sería esto que dices, argumentando más, pues exploremos esa manera de esta gran posibilidad de la voz, este gran instrumento que tenemos humano para muchas cosas, para cantar, para expresar, para comunicar, para encontrar también esta esencia, ¿no? De lo que somos, de por qué, de abrirnos, abrir tu aparato fonador, tu aparato respiratorio, es abrirte también al mundo, a expresar, a encontrar, como dices tú, una vía de expresión. Claro. ¿No? Y primero abrirte a ti, porque con todos estos condicionamientos a veces no es fácil abrirte a ti y aceptar todo lo que sale de ti. Entonces, es como encontrar tu punto neutro primero para ver qué hay. Exacto. Oye, pues qué gusto, Ana María. Nos vemos en la siguiente charla. Estas charlas muy lindas. No les vamos a decir de qué trata, porque es así de, sacamos temas bien importantes, vamos a estar trabajando o hablando así al natural de temas que tienen que ver con la voz, tanto técnicos, tanto de experiencias como docentes cada una. Vamos a poner ejemplos, que es lo más padre, ¿no? Así que pues nos vemos pronto, Ana María, te mando un abrazo. Bien, otro para ti.